Buenas noches, señores televidentes, bienvenido a Mundo Informativo. Hoy 31 de diciembre se nos va el año 2019 y estamos preocupados porque a nivel de gobernabilidad el Ejecutivo continúa con los decretos de urgencia. Entonces, este trabajo y preocupa si esto avanzó o no la economía en el país. ¿Con cuánto porcentaje cerramos de la economía el 2019? Gran preocupación. Además, gran trabajo, gran misión les espera a los congresistas el 2020. Nosotros el día de hoy, para poder ver este tema, cómo cerramos el 2019, es importante escuchar también a los candidatos cuál es su posición al respecto. Hemos invitado al candidato al Congreso de la República por el partido político Perú Patria Segura. Está con nosotros el contador público John Pineda Salas, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, John? Bienvenido al programa. Buenas noches, Olinda, buenas noches a este importante medio de comunicación, el Mundo Informativo. Un saludo a toda la población, a toda la ciudadanía de Huancayo. Efectivamente, yo postulo con el número 1 del partido político Perú Patria Segura, al Congreso de la República, con el lema "Vamos a poner orden en el gobierno central". Ahora, si retomamos este lema, vamos a poner orden en el gobierno central, primero tendríamos que interpretar o hacer un análisis cómo se encuentra el gobierno central en estos momentos con la ausencia del poder legislativo. Bueno, hemos observado muchos problemas en el Congreso, la falta de gobernabilidad, el exceso de enfrentamiento entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Esto ha hecho que el Perú desde el año 2009, Olinda, se vea en una situación prácticamente de recesión. Desde el año 2009 vivimos una situación de déficit presupuestal que se ha financiado con créditos a nivel internacional. El Perú ha llegado a hacer crecer su deuda al 25% del total del Producto Bruto Interno. Esta es una situación preocupante, significa que están habiendo fuga de capitales, no se está atrayendo más a empresas que vengan a invertir al Perú. Esta es una situación preocupante que nos puede llevar a una crisis económica muy fuerte los próximos años. Por eso es que necesitamos darle gobernabilidad al país, por eso es que necesitamos reordenar la situación económica en el gobierno central. Ahora más que nunca necesitamos poner orden en el gobierno central. Aquí necesitamos implementar una política de austeridad total para equilibrar lo que son los ingresos con lo que son los gastos del Estado. Es una situación muy importante para que no se venga a producir altos niveles de inflación o hiperinflación que hemos tenido en años anteriores, en décadas anteriores. Recordemos que Perú, en la etapa del primer gobierno de Alan García, llegó a tener hasta 7000% de inflación. No queremos que vuelva eso, por eso es que tenemos que reordenar el país a todo nivel, y el tema económico es muy importante también. Ahora, en el aspecto, cerramos el 2019, ¿cuánto consideras que haya crecido la economía en el país o se ha paralizado? El Perú ha crecido desde la década del 90 de manera sostenida, permanentemente. No ha habido un solo año que dejemos de crecer económicamente, incluso el año 2008, cuando ha habido la ¿habrá crisis. existido desarrollo? Cuando ha habido la crisis financiera internacional en el año 2008, el Perú y la China hemos sido los dos únicos países en el mundo que hemos seguido creciendo. A nivel de desarrollo y reducción de la pobreza, desde la década del 90 hemos venido reduciendo sosteniblemente la pobreza en el Perú. Este año se va a reducir 1.2% la pobreza. Quiere decir que un poco más de 300.000 personas en el Perú este año dejan de ser pobres, pero años anteriores hemos tenido un crecimiento mucho mayor. Años anteriores hemos crecido a ritmo de 5 o 6% y este año estamos solamente cerrando con casi 3% de crecimiento en este año 2019. Esto tampoco es tan malo porque Estados Unidos solamente ha crecido 1% este año. Quiere decir que la economía de Perú todavía es una economía sólida, una economía fuerte, pero están encendidas las señales de alerta, las señales de alarma para ordenar la economía. Si no ponemos orden en el gobierno central, si no implementamos una política de austeridad total, vamos a tener los próximos años eventos, fenómenos de inflación o hiperinflación, que eso no es lo que queremos. A nivel del Congreso tenemos que comenzar con esta reorganización. Nosotros estamos proponiendo la reorganización total del Congreso de la República. Bueno, si hablamos de reorganización del Poder Legislativo, tenemos temas pendientes, hemos hablado con su persona, las reformas pendientes, el interregno parlamentario, pero además vamos a tocar el día de hoy el tema pendiente que tienen en el Congreso es la lucha contra la corrupción.
Perú Patria Segura, ¿qué planes de trabajo tiene para poder llevar al Congreso y luchar contra la corrupción? El tema de la lucha contra la corrupción es neurálgico, es un eje matriz ahora en el desarrollo del Perú. Tenemos 30% del presupuesto nacional que se desperdicia en actos de corrupción. ¿Dónde se produce este tipo de fenómenos de corrupción? En el nivel nacional, en el nivel regional y en el nivel local, en los municipios también. ¿Dónde es donde más se produce esto? En el tema de la ejecución de obras, la ejecución de proyectos. Ahí se produce un fenómeno que se llama un delito, que se llama la colusión. La colusión se da cuando se junta una autoridad con un dueño de una empresa. Se juntan ellos para acordar una licitación, le dan un soborno del 10% que se estila, que se ha institucionalizado, y ese tipo de situaciones se tiene que acabar. Para eso Perú Patria Segura está proponiendo que el 100% de contrataciones del Estado, las licitaciones de obras, se haga a través de un mecanismo que se llama la subasta inversa electrónica. Esto va a evitar que se vuelvan a reunir los funcionarios con las autoridades o con los dueños de las empresas para que ni siquiera se lleguen a conocer. Se lleve a cabo todos los procesos de selección, todas las licitaciones de forma estrictamente electrónica, para que no se vean la cara los dueños de las empresas con las autoridades. Pero esto en la realidad no es tan cierto, porque podría parecer de que electrónicamente, digitalmente, podríamos hacer que una empresa X esté postulando a una convocatoria, a una licitación, etcétera, pero ya este acuerdo está hecho debajo de la mesa. Y por un tema de formalidad, nada más, la institución y las empresas, aquí las autoridades o gobernantes y las empresas constructoras, realizan un tema del plan electrónico. Eso no es tan seguro, eso no garantizaría. Efectivamente, actualmente tenemos ese fenómeno, ¿no? Que bajo la mesa se hacen los arreglos y hay esta coima del 10%, la licitación lo hacen como un acto teatral, ahora es así. Pero existe este mecanismo de la subasta inversa electrónica que no lo hace la propia municipalidad, no lo hace el propio gobierno regional o las entidades del gobierno central. Esto se hace a través de un software que es el CAC, que es el Sistema de Contrataciones del Estado. Este mecanismo ya se utiliza, la subasta inversa electrónica. Pero el software también es manipulado por los grandes ingenieros de sistemas. Solamente lo están utilizando ahora para las compras pequeñas, para las compras menores. La idea que esto... ¿Pero es manipulable o no este software a través de un ingeniero de sistemas? Se ha visto casos que sí pueden. La Contraloría ha dado a conocer que sí manejan y sí manipulan estos software. No hay ningún sistema en el mundo que sea 100% seguro, pero yo le aseguro, Linda, que esto nos va a reducir por lo menos al 95% la corrupción por este tipo de cosas. ¿Qué otro planteamiento tiene Perú Patria Segura para la lucha contra la corrupción? En el tema de la lucha contra la corrupción, yo siempre he ido a la solución de la raíz, la causa de los problemas. Acá la causa de los problemas es el tema de la educación. Mientras la gente no crezca con valores éticos, vamos a seguir teniendo estos problemas de corrupción. A la gente adulta, a la gente mayor, no se la va a cambiar. Yo le digo que, por ejemplo, poniendo leyes, normas más drásticas, no se va a corregir o no se va a reducir los niveles de corrupción que hay. La gente adulta, la gente mayor, muy difícilmente va a cambiar. Lo que tenemos que hacer acá es mejorar todos los sistemas de control y trabajar bastante en lo que es la causa del problema. La causa del problema está en los valores, en las cuestiones éticas que hay que enseñar desde la niñez, hay que enseñar desde el jardín, desde la escuela, en los colegios, en las universidades, hay que enseñarle a la gente a trabajar de manera honesta, a trabajar de manera honrada. ¿Y qué opinas sobre esta propuesta que se ha estado evaluando hace muchos años atrás sobre la pena de muerte? Yo creo que más bien lo que tenemos que hacer es que los delitos de corrupción del Estado no sean prescribibles. Ya hay que hacer que estos delitos no puedan prescribir. ¿Qué cosa quiere decir? Que esto no pueda vencer en el tiempo y no se pueda evitar las penas, las sanciones por el paso del tiempo, ¿no? Ese tipo de situaciones se tiene que cambiar, se tiene que modificar y acá tenemos que hacer un trabajo fuerte, grande, también de fortalecimiento de la Contraloría General de la República, de todos los órganos de control, para que se haga un trabajo también más preventivo en la lucha contra la corrupción. Que la Contraloría no vaya ya a hacer auditorías, sino que vaya a hacer un acompañamiento a través de... ¿Eso quiere decir que usted no está de acuerdo con la pena de muerte?
La pena de muerte yo la considero conveniente, necesaria para casos de terrorismo, por ejemplo, para casos de traición a la patria. De corrupción, en el tema de corrupción, que es una propuesta que se habló mucho, hay muchos peruanos que creen en este tema, o por lo menos en el tema de la muerte civil. la muerte civil, eso sí es importante, ¿no? Por eso le hablaba de que no se debe permitir que se prescriban esos delitos. Y la muerte civil, que hay que hacer que ninguna persona que haya cometido delitos en contra del Estado pueda volver a trabajar para el Estado. Ese tipo de situaciones sí se tiene que cortar de raíz. En la Entonces, empresa si privada, hay una propuesta, un planteamiento, se tiene que trabajar por en supuesto, esto, ¿no? En la empresa privada, por ejemplo, no te van a permitir jamás que ingrese a laborar una persona que tiene antecedentes penales, policiales, Claro, judiciales. Definitivamente, esto se permite en lo público, en en lo las público instituciones tenemos públicas, que pero hacer ¿cuál lo es la mismo. propuesta de Perú Patria Segura para luchar contra la corrupción, o por lo menos ser un poco más drásticos, porque tenemos miles de leyes que no se aplican, que no dan resultados, pero de alguna forma tiene que darse pues esto ejemplarmente, la sanción drástica, para evitar que se replique otras actitudes de corrupción? Claro, lo que tenemos que hacer es cambiar el marco legal, para eso estamos postulando al Congreso. Se tiene que cambiar la ley de contrataciones para hacer una ley de contrataciones mucho más vertical, mucho más cuidadosa de los recursos del Estado, y tenemos que fortalecer los sistemas de control. Estamos hablando de fortalecer la Contraloría General de la República para que no se haga un trabajo después de, o sea, que se haga una auditoría cuando ya se cometieron todas las faltas y todos los delitos, que haga su intervención. No, la Contraloría en estos momentos su trabajo es sino antes, durante y después. Que haga el proceso ya está haciendo todo durante, que es importante, un tema de incluso, acompañamiento. ellos están haciendo antes, Claro, durante y después. que O sea, sea la un trabajo Contraloría ya está de trabajando acompañamiento. así. Pero el problema es que la Contraloría tiene muy poco personal a nivel nacional. Yo digo, ¿cuántas personas trabajan, por ejemplo, en Chupaca, le pongo de ejemplo, ¿no? Trabajan 7 personas para controlar todas las municipalidades de toda la provincia. ¿Es suficiente? Claro que esto tiene un tiempo pues, prolongado, ¿no? Para los resultados, pero es el proceso que ya están aplicando la Claro, Contraloría. a nivel nacional es muy escaso el personal de la Contraloría General de la República para que se pueda hacer un control efectivo de todas las instituciones del Estado. Lo que también hay que trabajar bastante es el tema de la formación, de la capacitación del servidor público, ¿ya? Que aquí no se trabaja absolutamente nada. Aquí a quienes van a poner a trabajar en los cargos de confianza, al que ha pintado paredes, al que ha hecho campaña, ese tipo de situaciones también tienen que cambiar, y tenemos que hacer que en el Estado trabaje la gente en función de temas meritocráticos, que vaya a trabajar en el Estado gente que tenga toda la preparación, toda la capacitación para que haga un buen trabajo, para que haga una buena labor. Entonces, está Perú Patria Segura planteando el tema de la lucha contra la corrupción. Hay propuestas que hay que llevarlo, que hay que debatirlo en el Congreso, y esto es un tema pendiente. El Congreso va a tener que retomar el 2020. El otro tema que de verdad muy poco hablan, y ya algunos especialistas, analistas, abogados constitucionalistas han sacado a la palestra, economistas incluso, si se habla de la minería. ¿Qué se está permitiendo en la minería en el país? La minería, esto es un tema muy, muy fuerte que afecta económicamente al país. En el campo minero tenemos la problemática en dos aspectos, la minería formal y la minería informal. En ese tema de la minería informal casi no se le presta mucha atención, y es la minería que más daño le hace a la economía del país, más daño le hace al medio ambiente también, y más daño le hace a los trabajadores, pero que ahí se viven altísimos niveles de explotación y hasta de esclavitud. Son cosas que se tienen que corregir y cortar. Y en el otro tema, en el de la minería formal, tenemos el problema de que en los lugares donde han habido la explotación de minerales, hemos visto altísimos niveles de pobreza. Hay lugares donde están instaladas empresas mineras durante 20, 30, 40, 50 años, y los distritos donde funcionan esas minas se viven grados de pobreza extrema. Hay gente que no tiene agua, no tiene desagüe, no tiene electricidad. Ese tipo de situaciones tienen que cambiar. La propuesta que tiene Perú Patria Segura es de que sí, se debe seguir explotando los recursos naturales, los recursos mineros, los metales, el gas, el petróleo, pero se tiene que hacer un cambio en el marco legal. Acá tenemos que hacer que la comunidad sea socia de la empresa para que
comparta las utilidades de la explotación de los minerales. Eso para empezar. Luego el distrito, la provincia y el gobierno regional también tienen que ser socios de la empresa para compartir las utilidades y antes de de este ser negocio. socios, ¿no sería interesante llevar a la práctica, ser más efectivos en el tema de la anuencia social antes de que pueda ingresar estas empresas mineras a algún sector? La anuencia social considero indispensable. La licencia social que hablas definitivamente es muy importante, Olinda, es un aspecto que es fundamental. La comunidad tiene que estar conforme y de acuerdo con la explotación de los recursos, y esa licencia se tiene que conseguir en función de lograr un buen acuerdo, un Pero pacto ¿cómo logramos entre la esta empresa anuencia social? y ¿Cómo la hacemos empresa? posible? Porque las empresas mineras aquí ingresan, bueno, Claro. hacen a los que pueden ir, hacen su orientación, hacen todo un trabajo de 5 años y la gente cuando recién se entera no han cumplido el PAMA, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso la idea es que la empresa sea, o la comunidad sea socia de la empresa para compartir las utilidades de la Pero explotación ¿cómo minera. exigimos a estas empresas mineras que logren esta anuencia social, como usted señala, que podría ser socia? Bueno, lo veo difícil, pero por lo menos que tengan la anuencia social las empresas mineras. ¿Cómo exigimos? ¿Qué propuesta tiene Perú Patria Segura? Olinda, en el Perú vivimos ahora una crisis económica producto de toda la crisis que se ha generado en rechazo a la explotación de los minerales. A lugar donde hay una empresa minera nueva, donde tiene que funcionar, donde tiene que empezar trabajos de exploración o de explotación, vemos que hay gran nivel de oposición de la ciudadanía, de la población, por dos aspectos. Uno, el tema de la conservación ambiental. Ahora hay tecnología moderna que permite reducir, minimizar al máximo los impactos medioambientales en la explotación minera. Eso se tiene que exigir, eso se tiene que cumplir, y tiene que haber acá un control mucho más efectivo ¿Quién del controla Ministerio. las empresas mineras? ¿Quién va a dar la cara, o por lo menos a nombre del pueblo, de estos sectores que han sido perjudicados por muchas empresas mineras? ¿Quién sale a la palestra a defender a estos ciudadanos que son afectados, su salud en primera instancia y etcétera, otros temas? ¿Quién salió a dar la cara por los peruanos, en defensa de los peruanos, en contra de la minera? Nadie. Ese es el gran problema, que el Estado ha estado divorciado de la población. El Estado acá tiene la obligación de velar por los derechos de la ciudadanía, de la población, de su salud, del medio ambiente, y velar por impulsar el desarrollo de cada localidad donde se explotan los minerales. Es increíble que haya altísimos niveles de pobreza por 20, 30, 40, 50 años que han existido estas empresas mineras. Esas empresas mineras obligatoriamente tienen que compartir sus utilidades con la comunidad, con su distrito, con su provincia y con su región, para que se pueda hacer proyectos de desarrollo, para que se puedan hacer obras que permitan luchar contra la pobreza y darle un mejor bienestar a la ciudadanía, a la población. Si la mina va a compartir sus utilidades con la población, yo le aseguro, le garantizo, Olinda, que la población va a darle la licencia social, va a darle la licencia social cuando vean que se está haciendo un manejo adecuado, un manejo responsable del medio ambiente, que es un tema fundamental. Pero ¿cómo decimos a esta empresa, porque acá tenemos un Ministerio del Medio Ambiente, ¿cierto? Un Ministerio de Energía y Minas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que colocamos las reglas de juego, las reglas para estas empresas mineras? ¿Qué propone Perú Patria Segura? Claro, es por ello que nosotros estamos postulando al Congreso para poner orden en el gobierno central. Está Ahora, muy bien, el eso marco puede ser en legal, la teoría, pero yo claro, tengo que ir llevando una propuesta. el marco legal lamentablemente está dado más a favor de la empresa que a la ciudadanía, que a la población, que a los miembros Eso de ya la sabemos, comunidad. eso todos Ahí- hemos entendido, por eso que necesitamos propuestas. Ahí tenemos que hacer el cambio, y la propuesta que nosotros tenemos es hacer que la comunidad sea socia de la empresa. Es una de las propuestas. Eso es la principal propuesta. El Ya. otro tema, que se aplique de manera estricta un plan de manejo ambiental, un PAMA, que sea Bueno, eso elaborado existe. sobre la base Habrá que modificarlo. sobre la base de los más altos estándares internacionales, para que se pueda reducir, minimizar o hasta eliminar los impactos negativos en la explotación de los minerales. Pero la posición de Perú Patria Segura es sí o sí a la explotación de los minerales, pero de manera racional, de manera que beneficie al Estado, que beneficie a la población principalmente, y que se conserve de la mejor forma el medio ambiente. Para eso habrá que formar las comisiones de trabajo que corresponde para impulsar que se geste la mejor norma que beneficie principalmente, como indicamos, a la ciudadanía. a la Cuando hablamos población. que se geste la mejor norma que beneficie, que respalde, ¿no?, al que apoye al peruano, perfecto. Entonces, hablemos
¿qué sanciones se pueden dar a estas empresas? ¿Existen sanciones para las empresas que sean aplicables en el Perú a estas empresas mineras que no respetan, por ejemplo, el PAMA? Está escrito en la norma legal una serie de sanciones para aplicar a estas empresas en caso de determinados incumplimientos. Lamentablemente, muchas veces es letra muerta, muchas veces el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Trabajo son entes que tienen que regular y controlar determinados aspectos en la explotación de las empresas mineras, pero no cumplen con su trabajo. Lamentablemente, en el Ministerio de Energía y Minas, por ejemplo, la cantidad de personal que tenemos ahí es extremadamente reducido y todavía no es pues personal altamente especializado como para hacer ese tipo de labor, ese tipo de trabajo. ¿Quién Lo que hay que hacer fiscaliza? es mejorar esos equipos de trabajo para que se haga un adecuado trabajo de fiscalización, que es una cosa importante para poder hacer que eso funcione de la mejor forma. La minería nos da millones de dólares de ingresos por el canon minero, que ese canon se distribuye a las municipalidades, se distribuye a los gobiernos regionales y ahí también hay que hacer un cambio. En el canon minero tenemos que hacer un cambio porque hay distribución irracional injusta. Hay municipalidades como en Cusco, Echarati, Distrito, recibe 399 millones al año. Sin embargo, hay municipalidades en Junín, en los distritos altos de la región Junín, en la provincia de Junín, en La Oroya, que reciben pues montos bajísimos, que reciben 2, 3 millones al año. Son Pero montos... si las normas y las reglas están aplicadas a nivel nacional. Correcto, por eso tenemos que hacer que se modifique ese marco legal, que se modifiquen esas normas. O que se apliquen por igual, claro, en todas las regiones. Los factores de distribución del canon minero, como también del propio Foncomún, tienen que cambiar. Hay municipalidades, por ejemplo, caso de Janjayo, de Jauja, recibe 35.000 soles al mes por toda fuente de financiamiento. ¿Y cómo puede gestionar el desarrollo de su localidad con tan poco dinero? Hay funcionarios en Lima, como el presidente... también existe tanto dinero y no administran bien. Como el caso del, por ejemplo, del presidente del Banco Central de Reserva, gana 41.600 Bueno, antes que soles. pase ese tema... Él gana más que la municipalidad. Usted, como candidato de Perú Patria Segura, hay planteamientos para la lucha contra la corrupción, está evaluando mayor planteamiento para un tema de la minería que afecta a la economía y al país, y ahora si hablamos de la deuda externa. Tenemos una deuda externa aquí en el país y muy poco se está hablando de estos temas. Entonces, ¿cuál es la propuesta, cuál es la visión o la lectura que tiene Perú Patria Segura frente a este tema de la deuda externa del país? ¿Hasta cuándo vamos a continuar con una deuda externa? La deuda externa del Perú está creciendo de manera alarmante. Desde el año 2009, que el Perú tiene un déficit en la economía, tenemos nosotros más gastos que ingresos y es una situación grave que puede generar inflación. Hiperinflación. Eso ha hecho que a este año 2019 tengamos una deuda externa que es equivalente al 25% del Producto Bruto Interno. Esa es una situación altamente alarmante, es una situación que se tiene que corregir y solucionar. ¿Cómo? Hacer que el Estado equilibre lo que es ingresos con gastos. No puede gastar nadie más de lo que gana. En ese sentido, en el Estado tenemos que aplicar una política de austeridad total. En el Estado tenemos que reducir los sueldos, las remuneraciones a los altos funcionarios, estos funcionarios que tienen sueldos dorados. El presidente del BCR, como decía, gana 41.600 soles, lo mismo gana el superintendente de Banca y Seguros. Todos los superintendentes de los órganos reguladores del Estado están ganando montos similares. En el mes de diciembre ganan el doble, ellos ganan 16 sueldos al año. Son situaciones que no se pueden dar. Nadie en el gobierno debería ganar más que el presidente de la República. Ahí tenemos que hacer un recorte para hacer que el Estado gaste menos dinero, para que ese desbalance que tenemos en lo que son ingresos y gastos del Estado se equilibre y tengamos una economía en azul, porque desde el año 2009 hasta ahora tenemos una economía en rojo y eso también ha sido producido por la falta de gobernabilidad, por los conflictos que ha generado el Congreso de la República en su enfrentamiento con el Poder Ejecutivo. Esas situaciones tienen que cambiar.
clima de inestabilidad política ha hecho que los empresarios dejen de ver al Perú como una plaza económica atractiva y ha habido fuga de capitales. En esa situación no podemos seguir. Al país tenemos que regresarlo a una senda de estabilidad, a una senda de gobernabilidad para que vuelva a crecer económicamente, para que se vuelvan a atraer inversiones que puedan equilibrar los ingresos y los gastos del Estado, que es un tema fundamental, es un tema importante. Por eso nosotros estamos postulando con este lema, vamos a poner orden en el gobierno central. Perú Patria Segura tiene la idea de, por ejemplo, reorganizar el Congreso de la República. Ahí hay casi 4.000 trabajadores, de los cuales tenemos que sacar 3.000, que queden 1.000, y eso todavía es mucho. Con eso nos ahorramos 400 millones de soles que pueden servir perfectamente para reducir ese desnivel de ingresos y gastos del Estado, o se puede destinar a la ejecución de obras que nos ayuden en el tema de la lucha contra la pobreza. Bueno, estábamos hablando del tema de la deuda externa que propone Perú Patria Segura, declarar, pues usted señala austeridad al Estado. ¿Usted considera que los grandes funcionarios de los entes reguladores del país, como también de otras instituciones, considera que podrán aceptar este tema de declarar en austeridad? ¿Aceptarán tranquilamente? ¿Dónde están la ley de los derechos laborales, la ley, etcétera? Varias leyes que tenemos en el país que respaldan un derecho laboral al servidor público. Entonces, ¿cómo vamos a generar para poder declarar en austeridad al Estado? Bueno, la austeridad pasa por evitar todo gasto innecesario, por ejemplo, de tener que ir hasta las cosas mínimas, ¿no? Pero usted hablaba de una remuneración dorada que tienen los claro. Pues grandes intendentes. Bueno, en esa parte yo le digo que a nivel de todos los órganos reguladores, la Contraloría General de la República, el Banco Central de Reserva y otros entes, ellos ahora se están remunerando, se están pagando en el régimen del decreto legislativo 728. Que ese es un régimen para el sector privado, para los bancos, para las empresas mineras, y es indebidamente utilizado en el Estado. A todos los trabajadores del Estado, a todos los funcionarios, se les tiene que pasar al 100% a un nuevo régimen laboral que reemplace incluso reemplace el decreto legislativo 276. Acá tenemos que desaparecer, eliminar el CAS, tenemos que eliminar los trabajadores por terceros, todos en el Estado, el 100% deberían trabajar en un solo régimen nuevo que permita que podamos racionalizar los gastos del Estado. Ahora yo considero que son ilegales los cobros que están haciendo a nivel del gobierno central. Y si es ilegal... Aquí hay un aspecto también, vuelvo a decir, que puede haber conflicto o enfrentamiento de normas legales. Entonces ahí se tiene que buscar grandes abogados, especialistas que puedan ayudar a plantear estas reformas, sobre todo del derecho laboral, ¿cierto? El nuevo Código Procesal Laboral. Esto es un tema que hay que evaluarlo bien, hay que proponer para ver el tema de la deuda externa y cómo declaramos en austeridad al Estado. Pasamos a otro tema, hablando precisamente de autoridades. Habrá escuchado que últimamente se va a incrementar el sueldo a los alcaldes, ¿no? A las autoridades provinciales, distritales. Con este tema regresamos luego del espacio publicitario.